Bienvenidos a un nuevo episodio de Coronado Leadership, el espacio donde conversamos con líderes que no solamente saben liderar, influir en las personas, sino que también saben formar a otras personas. Y el día de hoy quiero empezar con una frase muy interesante, la cual dice: el verdadero liderazgo no se mide por los seguidores, sino por las personas que se forman en el proceso. Así que el día de hoy tengo un líder excepcional que ejemplifica esta frase. Él es una persona que representa la integración de diferentes conceptos muy interesantes entre fe, entre pensamiento crítico, excelencia profesional y servicio. Él es el pastor y doctor Julio César Villanueva. Bienvenido, Julio César. Por invitarme. No, gracias por aceptar. La verdad que estoy bien contento de que estés acompañándonos aquí en este nuevo episodio de Coronado Leadership. Y voy a hacer una breve semblanza, así rápidamente, si me permites, sobre sin leer el currículum, ¿no? Pero algo así general, porque es muy interesante todo lo que has logrado. Es una persona altamente formada, es un doctor en ciencias de lo fiscal, en teologías, psicología familiar, también tiene un negocio de contabilidad. Él es el socio director y fundador, y también es pastor. O sea, además de toda esta gama de formación y de actividades, experiencia profesional, él es pastor durante más de 25 años del Centro Cristiano Berea, por más de 25 años, y es el pastor fundador de esta comunidad de fe. Y la verdad que esto me dice que tienes tiempo para todo, y es algo muy interesante, ¿no? Porque estás formando personas, estás formando líderes, no solamente personas, estás formando líderes, y eso tiene un impacto en la comunidad excelente. Es algo que necesitamos. Yo soy la idea que cada vez necesitamos más líderes, pero mejores líderes, mejor formados. Entonces, formar líderes pues no es un evento, es un arte que se cultiva durante toda la vida, y yo estoy seguro que tú nos puedes platicar. ¿Quién mejor para platicarnos de este tema, no? Yo cuando estaba pensando en ese tema de este episodio de podcast, dije: ¿quién mejor que Julio César Villanueva que nos platique cómo formar líderes? Entonces, la primera pregunta, Julio: cuando escuchas la frase el arte de formar líderes, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Es interesante la pregunta, ¿no? Cuando hablas de arte, yo creo que debes de utilizar todos tus recursos para poder formar un líder. Siempre he pensado, ¿no?, que cuando me haces esa pregunta, se me viene la idea de que de la misma manera en que tu ADN se perpetuiza en tus hijos, y que de alguna manera permaneces en la vida por medio de tus generaciones, veo que también puedes vertir en otras personas el conocimiento, la experiencia. No solamente saber, sino saber utilizar lo que sabes. Y yo creo que eso es importante, vertirlo en otros. Estamos en una sociedad donde no se nos enseña a resolver problemas. Y yo creo que la información que obtienes te tiene que llevar a maximizar ese conocimiento y llevarlo a la práctica, y enseñarle a la gente a solucionar problemas. Y creo que esa es la parte más importante del liderazgo. Está muy interesante siempre estar viendo, porque hay muchos problemas. Cada generaciones van, generaciones vienen, pero los problemas persisten, unos son resueltos, otros no. Hay un cúmulo de retos, ¿no? Entonces es una capacidad muy interesante que para resolver esos problemas necesitamos liderazgo, ¿no? Si necesitáramos que las cosas se mantuvieran igual, pues a lo mejor no necesitaríamos líderes, ¿no? O no necesitaríamos liderazgo, ¿no? Sí. Pero el enfoque me parece muy interesante, ¿no? Realmente el liderazgo se necesita en todo contexto, sea familiar, como comentabas ahorita, sea en el contexto de una comunidad, en cualquier sector va a haber problemas. Claro. Pero necesitamos líderes, personas que tengan esa iniciativa de proponer, de animarse, a arriesgarse a solucionar esos problemas. Romper paradigmas, que es una frase común que oímos, sí. Y animarte, porque se habla mucho de romper paradigmas y principios que posiblemente ya no son para el momento, y que no toda la gente se anima a brincar la regla, a brincar el cerco.
No todos se animan. Entonces, a la mayoría de las veces tenemos que hacerlo para solucionar los problemas de este tiempo. Así es. Oye, ¿en qué momento descubriste tú que tu llamado no era solo liderar, sino realmente formar otros líderes? La necesidad. Yo creo que siempre es la necesidad. Yo soy contador, soy abogado, tengo un despacho de abogados y contadores. Sí. Es lógico que cuando empiezas a enfrentar dificultades, y sobre todo en la parte del crecimiento, sí, sabes que no vas a poder hacer las cosas solo si quieres crecer. Por la parte de la congregación, de la iglesia, empiezas a crecer y es lógico que necesitas, sabes que no lo puedes hacer solo. 1, 2, sabes que no eres eterno y que tienes que legar. Tienes que dejar un legado y tienes que dejar en buenas manos lo que tanto te costó hacer. O sea, no se va a quedar en mis manos toda la vida y sé que tengo que dejar a generaciones futuras lo que he hecho, pero yo no quiero dejarlo en las manos de alguien que va a destruir lo que hice en tanto tiempo. Entonces tengo que dejarlo en buenas manos. ¿Para qué? Para que esto siga adelante. Y yo siempre he dicho, yo no quiero gente igual que yo, o quiero gente menos que yo quiero gente mejor que yo, porque sé que los retos que vienen son más complicados que los de mi tiempo. Y siempre he pensado que a pesar de que yo soy de los 70s, problemas de los 80s, 90s, sí, sé que cada generación va a levantar su propio liderazgo para su tiempo. Ellos van a saber resolver los problemas de su generación. A lo mejor se me cierran ciertas cosas, o no entienda la generación de este tiempo, sí, o no entienda cosas que hacen. Pero yo estoy seguro que cada generación levanta su propio liderazgo y que va a resolver los problemas, pero no lo van a poder hacer sin conocer la historia, sin conocer los resultados que tuvo las buenas decisiones de tiempos pasados y que pueden servir para el futuro también. Claro. Así es. No, fíjate qué interesante esto que comentas, ¿no? Porque eso requiere mucha humildad, ¿no? Y reconocer, ¿sabes qué? Eso es lo que yo tengo, pero necesito a otras personas. Para poder, exactamente, somos demasiado pequeños como para llegar a pensar que solos podemos lograr grandes cosas, ¿no? Entonces, eso va a ser muy interesante, ¿no? Porque no muchos a lo mejor tienen esa visión, a lo mejor ahorita nos va a ayudar a entenderlo, es de que, ¿sabes qué? Solo no lo puedo lograr. Necesito a otros para poder construir algo que realmente sea duradero, algo que, estamos hablando de legado, ¿no? Algo que alguien lo pueda mejorar y pueda seguir construyendo, ¿no? Es como te comentabas con esta mentalidad o pensamiento intergeneracional, ¿no? Es cada generación va a formar a sus líderes, va a tener sus líderes y va a poder responder a necesidades, ¿no? Sí. Entonces, eso habla de resiliencia, habla de que cada generación pues tiene que levantar la mano, ¿no? Y cada generación tiene sus características, sus ventajas. Ahorita se habla mucho de la diversidad generacional, ahorita que comentas esto, ¿no? Es como, ahorita estamos, como el ser humano vive más tiempo, pues estamos conviviendo más personas de diferentes generaciones al mismo tiempo. Sí. Yo estoy seguro que tú estás lidiando con eso, ¿no? En los contextos en los que te manejas, en tu comunidad de fe, en Berea, en el negocio, etcétera, ¿no? Entonces tienes que capitalizar las fortalezas de cada generación, ¿no? De cada líder que tú estás ahí formando, ¿no? Entonces me parece muy interesante que sea algo que con lo que estás trabajando, ¿no? Y capitalizar eso, sobre todo. Sí, es complicado tratar con jóvenes donde la brecha generacional es un poquito amplia, porque no piensan. Yo no espero que piensen como yo pienso. Sí. De hecho, creo que debemos de aceptar, porque creo que es la primera etapa para poder cambiar las cosas. Aceptar que no van a pensar igual que yo, que no están viviendo las mismas cosas que yo viví y que debo de oírlos. Porque aunque no me guste lo que digan, aunque no esté de acuerdo en lo que digan, sí, necesito oírlos, porque entre esas etapas de vida, o en ese tiempo, o en esa generación, hay problemática. Así es. Traerlo con un lenguaje de este tiempo, sí, a que ellos también lo acepten. Y sobre todo yo creo que hay algo especial en que ellos te lo capten, que hables con autoridad, que te vean como una autoridad. Porque si te ven y te respetan como una autoridad, te van a oír. Si no, no te van a oír. Es mucho más fácil oír a un influencer o a alguien que hace locuras en los medios, o verlos, sí, o tratar de imitar cosas que no son correctas, porque lo ven repetitivamente, sí, a escuchar a un, para ellos viejo,
que a lo mejor no está enfocado en este tiempo. Sí. Y que no tiene un vocabulario para este tiempo. Entonces, tienen que verte como autoridad. Tienen que respetarte como una autoridad. Si no, no te van a oír. Y eso es muy interesante porque hablaste, y es muy importante eso, que te vean como una autoridad, pero tú hablaste de escuchar, ¿no? Y es como ahí creas un puente, ¿no? Te ganas el derecho de que te vean de esa manera, ¿verdad? O sea, conectas con ellos primeramente a través de la escucha. Y la verdad, hoy en día es un reto, ¿no? Con tanto ruido, con tantas cosas, con tantas distracciones, realmente poner atención. Poder captar la atención de ellos y escucharlos. En cosas que a lo mejor no parecen interesantes. Exactamente. Y que son parte de la vida misma y que son vitales para permanecer en el lado correcto. Así es. Porque pareciera ahorita que no hay lado correcto. Todo es, donde estés es tu lado correcto. Tú tienes tu propia opinión y tu verdad. Exacto. O sea, cada quien tiene su verdad. Exacto. Y cada quien tiene su opinión. Y eso es muy peligroso para este. Exacto. Muy peligroso. ¿Qué experiencias, digo, en todo me imagino que has de tener bastantes, ¿no? Pero ¿qué experiencias marcaron tu manera de entender el liderazgo, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito ministerial? Te lo comentaba ahorita, yo creo que la necesidad nos hace buscar. Y en la necesidad te ves en las experiencias de a veces querer resolver cosas. Y como dices tú, la humildad de reconocer que no soy capaz de hacer muchas cosas. Y otra, que no lo sé todo. Y a veces los jóvenes creen, como en otras culturas, por ejemplo en la japonesa, o las culturas orientales, donde el viejo tiene mucho valor. La experiencia tiene valor. Así es. Desgraciadamente en nuestro querido llamado México y Latinoamérica, el viejo lo desechan. Entonces, el problema es que solo conocimiento no es suficiente. Así es. Sino la experiencia. Y creo que la experiencia, como trae conocimiento, pero trae como conocimiento práctico. Así es. El asunto es que uno se ve en la necesidad, y sobre todo en la necesidad de no poder resolver, y saber que aún en los jóvenes hay conocimiento. El joven te puede poner al día en lo actual. Por eso es más fácil que ponerme a ver podcast o ponerme a leer en la actualidad. Es más fácil oír a los jóvenes. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando en la cabeza de los jóvenes? Y creo que ahí, yo creo que ahí está el tesoro. Poder, tu conocimiento, tu experiencia, traducirla al lenguaje actual. Y lógico que la necesidad te hace que busques respuestas. Y con la vida que lleva uno, no es suficiente. Tienes que buscar jóvenes. Mi liderazgo siempre se fundamentó en jóvenes. En practicantes, en gente que llegaba al despacho ahí conmigo, a la oficina, estudiantes que llegaban a hacer su servicio, a hacer sus prácticas. Siempre fue con jóvenes. Sí. En mi iglesia empieza con niños jóvenes. Y es una necesidad tener respuesta para ellos. Yo ya tengo jóvenes de tercera generación que crecieron conmigo como niños, que llegaron a ser jóvenes, que son padres de familia. Y mi liderazgo se basó mucho en la juventud. Todavía se basa mucho en la juventud. Creo que la fuerza de tanto de los negocios como es la juventud. Si tú te pegas mucho a los jóvenes, yo siempre lo digo, ¿no? Yo me junto con los viejos y me enfermo, se me acaba la vida, se me acorta, veo más cerca, pero me junto mucho con jóvenes y como que te dan aliento, te dan vida, te dan mucha juventud y sobre todo te dan mucho ánimo. Exacto. Y es por esas generaciones, tanto de niños como de jóvenes, que ve uno la necesidad y sobre todo pues la prontitud con lo que uno debe de actuar. Fíjate que eso suena bien interesante porque es capitalizar lo mejor, ¿no?, de cada generación. Es tomar, mencionabas de acceder, la posibilidad de acceder a la gente con mayor experiencia, sabiduría, ¿no? Porque no solamente es conocimiento, es gente que tiene experiencia, que ya estuvo ahí a lo mejor donde tú quieres llegar, ¿no? Entonces, qué mejor que aprender de ellos, ¿no? Tener la humildad de aprender de ellos, los mayores. Pero también, no te olvides, también es reconocer que de los jóvenes
estoy aprendiendo algo y puedo aprender algo y puedo acceder a lo mejor es lo actual, son habilidades, son conocimientos, pero que también son valiosos, ¿no? Entonces es capitalizar, reconocer lo bueno de cada generación y tomarlo y cómo mejorar, ¿no? En el liderazgo, porque finalmente pues, estás formando otros líderes, ¿no? Invirtiendo en las siguientes generaciones de líderes. A mí me tocó tratar mucho con jóvenes clase baja, sin acceso mucho a la educación, sí. por la situación familiar. Y me tocó el reto de poderlo subir a ese nivel de sembrar en ellos la necesidad del estudio, sí. De entrar a las escuelas, de retomar estudios, de entrar a las universidades, llegar a niveles altos. La mayoría o era secundario o era preparatoria trunca. Terminar la escuela, llegar a niveles sí. de licenciaturas y no quedarte ahí, ve más arriba. Sí. Se puede, sí se puede. Ahorita no estudia el que no quiere. Así es. Los medios en nuestros tiempos era bien complicado, pero ahorita ya hay muchas universidades, hay muchos medios, hasta por medios digitales, sí. Se pasan muchas cosas. Sí. Lograr subir ese nivel. Y algo que yo creo que es central, que a mí me enriquece mucho, es que yo soy contador y abogado, pero yo tengo cerca de mí, alrededor de mí, no solamente contadores y abogados. Sí. Mi esposa es contadora, mi hija es contadora, mi otra hija es abogada. Pero alrededor de mí hay ingenieros, hay arquitectos, hay médicos, sí. Hay de todo. Y oírlos, o sea, son áreas que yo no manejo, pero sus experiencias me dan experiencia a mí también. Así es. Me gusta oírlos, les pregunto, trabajan en el hospital general o trabajan en el seguro social o en algún hospital, y les pregunto sus experiencias, y sus experiencias me enriquecen, me ayudan a entender. Arquitectos, ingenieros, me acerco a ellos y me cuentan sus experiencias, sí. Y eso me ayuda a mí a entender el medio, y eso te enriquece, y creas o no, eso te abre la mente y te ayuda a contestar preguntas que no tienes la menor idea de cómo se movió. Y la verdad eso te ayuda. Tengo un medio de psicólogos, por ejemplo. Quieras o no, yo como pastor de más de 25 años, pues soy psicólogo. Sí. ¿Por qué? Bueno, yo veo por el alma también, que es la psique. Pero mirar, yo no tengo estudios formales de, por ejemplo, una licenciatura en psicología. Tengo un doctorado, ¿no?, en psicología familiar, pero la práctica me llevó a eso. Sí. Pero no como una base de estudio. Pero me rodeo de psicólogos, de las técnicas modernas, sí. De la psicología, y eso te ayuda a atender la gente en la congregación, por ejemplo, en la iglesia. Yo tengo mis tiempos de consejería en matrimonios, sí. Jóvenes, hombres, mujeres, y eso te enriquece porque tú los escuchas y ves medios que los llevaron a ser profesionales, sí. de su medio, de su profesión. Y luego es muy importante, ¿no? Porque de esa manera tú puedes brindarles un servicio como más integral, ¿no? Holístico y completo, ¿no? En todas las facetas, profesional, ¿no? En cada faceta, ¿no? De sus vidas y en el nivel o en el contexto o en la etapa en la que se encuentran, ¿no? Estas personas, ¿no? Y era bien común que se acercaran, por ejemplo, estudiantes de psicología, que se acercaran al pastor, sí. ¿No? Y que me dijeran: pastor, me están enseñando esto en la escuela, ¿qué hago? Algunos maestros ya me señalaron como cristiano, como que ciertas técnicas que ellos utilizan no son aceptadas por nosotros, sí. Y pues me retan, me desafían a ciertas cosas, y son preguntas que yo debo de contestar, sí. Y que a veces no son fáciles, son complicadas, y tengo que, déjame decirte, muchos dicen: es que la psicología moderna está peleada con el cristianismo. No, de hecho no. De alguna manera se complementan si lo sabes utilizar. Entonces, ninguno de mis estudiantes de psicología, que son varios, bastantes, nunca han reprobado. Nunca los han tildado de cristianos y te voy a reprobar porque no aceptan mis ideas. No, todos han salido, se han titulado y ahora son profesionales de la psicología. Entonces, sí, es un reto. Es un reto.
Oye, y en tu vida, ahorita que hablábamos sobre acceder a otras personas para su conocimiento, estamos hablando ahí de la figura de mentor, podríamos decir, ¿no? ¿Hubo mentores clave en tu vida que ayudaron a formar tu liderazgo, esa visión de liderazgo? Esa pregunta me la hacen comúnmente. ¿Qué personajes han influido en tu vida? Yo siempre menciono 3. Son 3 personas clave en mi vida para llegar a ser lo que yo soy. Siempre yo pongo en primer lugar a Dios. Por ende, muy bien. Dios está encima de todo. Pero hablo de personas, no de humanos, personas acá terrenales que han influido en mi vida. Yo siempre digo primero, por orden de aparición, mi madre. Una mujer muy reacia, con un carácter fuerte, pero una mujer que me enseñó mucho. Y que le debo mucho las bases, los cimientos de mi vida. Principios morales, principios espirituales, al Dios que conozco, y es una mujer que me enseñó mucho. Sí. Mi madre es una pieza clave en mi vida, por el cimiento. Y ahí construí, por orden de aparición, mi esposa. Mi esposa fue un personaje muy clave, Sí. sobre todo para que yo tomara el tiempo del cristianismo, de llegar al cristianismo. Y eso es algo, todavía me sigue ayudando. Y es una mujer impresionante que ha hecho mucho en mi vida, mi esposa. Y creo que el tercer personaje, mi pastor. Lo conoces, el pastor Abel Robles, que hasta el día de hoy todavía, antes de ser mi pastor, era mi amigo. Entonces, somos muy amigos, y con el amigo te abres, con el amigo le platicas. Y pues es un hombre con mucha experiencia, al cual para mí sus consejos, sus palabras para mí son ley. Perdón. Y son oro molido y recursos. Entonces yo creo que esos 3 personajes han sido claves ahorita. Hay gente muy alrededor de mí que me ha ayudado, mentores, maestros, pero creo que estos personajes son claves. Ah, qué bueno. Yo pienso que es importante siempre, ¿no? Yo siempre igual comparto tu forma de pensar, ¿no? Siempre necesitamos mentores para que nos impulsen, ¿no? A desarrollar, alcanzar ahora sí que nuestro propósito, nuestra visión, ¿no? De vida. Y siguen siendo tus mentores. Entonces es algo muy, muy importante y es clave, ¿no? Para catalizar el crecimiento de las personas, ¿no? Si quieres, y además es lo más inteligente, ¿no? Y sabio. O sea, si quieres llegar a un punto, ¿no? Donde tú no has estado, pero conoces a alguien que ya lo ha logrado y ya pasó el proceso, oye, pues hay que reconocer humildemente que necesito ayuda. Claro. Y tú lo dijiste, solos no podemos lograrlo. Necesitamos a alguien, y muchas veces ese mentor es quien ve en nosotros a veces ese potencial que a veces nosotros mismos vemos, ¿no? Y necesitamos esa óptica, esa ayuda, ¿no? De alguien más, ¿no? Para que podamos darnos cuenta, ¿no? Y encontrar esa claridad, ¿no? Entonces, qué interesante. Fíjate que algo de que admiro también profundamente de tu trayectoria es que no separas, bueno, yo veo una integralidad, o sea, veo integridad. Veo que no separas lo espiritual de lo profesional, ni la fe del pensamiento crítico, ¿no? Digo, con tu formación, con tu experiencia, con quién eres, con lo que haces en diferentes contextos, ¿no? Entonces, una pregunta que te quiero hacer es: ¿por qué es tan importante formar líderes integrales? A veces es complicado ver a un líder que se mueve en un medio y verlo nada más centrado en el medio. Y nosotros no somos personas de un solo medio. Nosotros somos personas que estamos en muchos lugares, con muchas personas, en el ámbito, por ejemplo, en el lado de mi oficina, con gente, empresarios, que tengo más de 35 años manejando empresarios, gente que podría yo nada más solo platicar de abogacía, de cosas fiscales. Pero la gente siempre va a ver en ti, va a confiar en ti cuando eres íntegro. Así es. Va a confiar en ti cuando hablas con verdad. Así es. Y que ellos lo saben. Porque la gente te prueba. Siempre te va a probar.
y van a ver si lo que hablas y lo que dices es verdad. Y cuando hablas con verdad, hablas con autoridad. Y la gente lo sabe, lo sabe. Entonces, formar a la gente de manera íntegra es formar no solamente en lo profesional, sino en el interior. Así es. En saber quién eres, en saber que la verdad funciona, Así es. que hablar con verdad funciona, que vivir la verdad funciona. Así es. Y puedes decir tú, pues tu verdad. No, yo creo y tengo una firme convicción que hay una verdad absoluta y me muevo en ella. Y esa verdad funciona. Y te va a funcionar en todos los medios que estés. He formado contadores, he formado abogados, he formado ingenieros, psicólogos, arquitectos, todo, médicos, pero siempre en el ámbito de la integridad, lo interno, principios divinos, principios espirituales. Así es. Que te van a hacer bien en tu profesión. Integrar te habla no solamente de tu profesión. Así es. Te habla, si lo llevas dentro, en tu profesión, como en tu hogar, Así en tu matrimonio, Así es. como joven, en tus relaciones humanas, tanto como amigo, como novio, novia, te van a servir en todos los medios. Por eso no solamente es formar en lo profesional, Así es. sino en lo humano, Así es. en lo que tú eres. Y tienes que enseñar a la gente a entender quién es, qué capacidades tiene y qué capacidades no tiene. Así es. Porque de esa manera te llenas de gente confiable. Y cuando a ti te ven que dices, que puedes tener la humildad de decir, te necesito, necesitas estar a mi lado, y yo creo que tú también me necesitas a mí. Creo que podemos hacer un buen equipo. Y en eso siempre te va a funcionar. Siempre te va a funcionar. Fíjate que hablando de eso, o sea, y estar ligado con esa pregunta, ¿no? ¿Cómo evitar líderes técnicamente brillantes, pero humanamente o espiritualmente vacíos? Porque es algo que sucede. Definitivamente, siempre llega gente vacía. Siempre llega gente vacía, gente que no ha podido llenar el hueco. A mí me ha llegado gente muy exitosa, gente profesionalmente exitosa, familiarmente exitosa, que también te llega gente quebrada, ¿no? Gente quebrada en lo emocional, en lo sentimental, ¿no? Como pareja, como matrimonio. Siempre te llega gente así, pero siempre buscas esa parte, la gente siempre busca esa parte. Puedo tener una buena profesión, puedo tener una buena, pero no me llena. Hay algo que siento que algo me falta. Y lógico que uno sabe qué es lo que le falta, qué es esa falta que te falta, qué es la parte que te falta, y que no lo vas a llenar con nada. Y definitivamente la parte que te complementa cuando sientas que lo tienes todo y que hay algo que no te llena es Dios. Definitivamente es Dios. A ti te está faltando Dios y tú sientes que hay algo en ti que sientes que no te llena todo lo que haces. Lo disfrutas tu matrimonio, disfrutas a tu familia, disfrutas a tus hijos, disfrutas tu profesión, amas lo que haces, pero hay algo que no te llena. Seguramente es Dios. Seguramente es Dios. Y a veces la gente ve esa parte como algo subjetivo, algo que como que es parte de la vida, algo que me enseñaron mis viejos, pero que en mí no está claro. Te hace falta eso. Y déjame, esa parte también de donde un profesional llega contigo, a lo mejor le falta la parte fuerte de lo emocional, la parte donde el conocer a veces no es suficiente, sino la capacidad, la fortaleza de poder llevar a cabo lo que tú deseas. Llevar a la práctica lo que sabes. Y a veces no todos tienen esa capacidad, la fortaleza de llevar a la práctica lo que han aprendido. Y creo que uno debe de ser la mano que los impulsa. Puedes hacerlo, hazlo. No solamente es puedes,
No, te quiero ver hacerlo. Así es. Sé que puedes, lo sabes, cuenta conmigo. Y a veces solo es la mano que los empuja. Ajá. A veces que los obliga. No vas a subir o no puedes estar a un lado mío si no creces. Así Si no creces, no puedes estar a un lado mío, porque te vas a volver un ancla, te vas a volver algo pesado que yo tengo que cargar. No te quiero cargar, quiero que vayamos juntos. Es la clásica carreta donde todos van arriba y yo voy empujando. No quiero que te bajes a empujar conmigo, a empujar la carreta y a dirigirla. Exacto. Porque hay gente que está al lado de ti que empuja la carreta, pero a veces no sabe dónde va. Entonces yo quiero que sepas a dónde voy. Siempre pongo ese ejemplo. Le digo a la congregación o a la gente, sí, en mi despacho, sí, les digo, yo soy el que voy manejando y vas a ver, yo soy el chofer del camión, sí, y vas a ver un letrero, vamos a tal parte, y tú vas atrás conmigo. Entonces hay gente que se va a subir y va a preguntar, ¿a dónde vas? Pues no sé, solamente soy el chofer, yo le doy. No, ¿a dónde vas? ¿A dónde va este camión? Debemos de saber a dónde va, a dónde voy, y la gente que va conmigo debe de saber a dónde voy. Y la gente que se sube al camión conmigo debe de saber a dónde voy, sí, y cuál es su parte para que yo llegue a ese lugar. Porque tienes una parte. Si vas a estar conmigo, tienes una responsabilidad. Así es. Y tienes una carga. Así es. Y tienes que cumplirlo. Hay un método y tienes que cumplirlo. Y los impulsas, los empujas. Y parece que no, pero siempre creo que a todos nos hace falta esa voz, esa persona que influye en nosotros para cumplir los objetivos. Necesitamos a esa persona que crea, ¿no? Que te impulse, que nos ayude a ver esa posibilidad, ¿no? Que hay una manera de crecer, que hay una manera de mejorar. Y ahorita que comentabas, pues ahorita hay muchas personas realmente que están esperando eso. ¿Cuántas personas no tienen esa posibilidad, no tienen ese acceso a esa figura de la cual tú me estás hablando, que te pueda dar esa palabra de aliento, y fíjate, entrando a esa parte del arte de formar líderes. Si formar líderes es un arte, pues entonces ¿cuáles son los elementos esenciales de este arte de formar líderes? ¿Cómo lo platicarías o cómo lo ves tú? ¿Cuál es el método, vamos a decir, Villanueva, ¿no? Si hay una manera de expresarlo. Mi método creo que es el método que siempre funciona y creo que ha funcionado por mucho tiempo. Mi método es el método Jesús. Sí. El método Jesús es conocimiento, visión, supervisión y acción. Creo que tiene que ver mucho con el método de Jesús. Les decía a sus discípulos, primero les enseñó la teoría, los sentó, les enseñó la teoría, después les dijo, mírenme a mí, voy a hacer lo que les enseñé, miren cómo lo hago. Caminaban con él, lo miraban, y después les decía, ahora lo van a hacer ustedes. Así es. Los empoderó, los envió y les dijo, los voy a ver yo ahora. Y después les dijo, vayan ustedes, ya no van a contar conmigo. Y creo que es la misma forma, y creo que ese método siempre funciona. Siempre y cuando les demos las herramientas correctas. Así es. Estamos hablando un modelo para formar y multiplicar líderes. Multiplicar. Porque les enseñas a que tienen la responsabilidad, así como yo me hice cargo de ti, así como yo fui tu mentor, tú tienes que ser el mentor de otros. Yo siempre les digo a los líderes y a la gente que está alrededor de mí, yo aviento la cuerda, subo y luego aviento la cuerda para que ustedes suban conmigo. Yo creo que el liderazgo no es ser jefe. El liderazgo no solamente es exigir. Así es. Creo que el liderazgo es poner ejemplo y que ellos te vean haciendo lo que tú dices que puedes hacer. Y que te vean que sí se puede hacer, que no es algo subjetivo dentro de tu cabeza. Sé que se puede hacer, sé que algunos lo han hecho, no, sé que se puede hacer, yo lo he hecho, soy ejemplo, sígueme, sí se puede. Y yo creo que la gente necesita modelos. Así es. El problema que tenemos ahorita en este tiempo es que no hay modelos, nadie quiere ser el modelo. Así es. Sobre todo el modelo de lo que es correcto. Así es. Porque nadie se quiere comprometer. Porque a veces niños se me acercan, niños de 8 o 9 años, y me dicen, oiga, yo quiero ser como usted cuando sea grande. Y yo digo, eso más que enorgullecerme, me da temor. Porque me está viendo la gente, me están viendo mis hijos, me están viendo mi nieto,
me está viendo la gente, me están viendo los niños y me dicen, quiero ser como usted. Y eso es complicado, porque eso da temor. Porque si yo me desvío, la gente se va a desviar conmigo. Si yo no hago lo correcto, puedo decepcionar a mucha gente. Y eso es una responsabilidad muy grande. Y da temor. Oye, ahorita que hablabas eso del ejemplo, ¿no? Y que estás consciente de ser ese ejemplo de las personas, ¿no? ¿Qué papel juega el ejemplo frente al discurso? Porque ahorita hay mucha palabra, mucho ruido, pocas nueces, ¿no? ¿Qué comentas al respecto de eso? Yo creo que uno debe de ser congruente. La gente deja de confiar en ti cuando no eres congruente. La gente no es tonta. Decía Lincoln, ¿no? Creo que a él le atribuyeron esa frase, creo que sí lo dijo. Puedes hacer tonta a toda la gente por poco tiempo. O puedes hacer tonta a poca gente mucho tiempo. Pero no puedes hacer tonta a toda la gente todo el tiempo. Y yo creo que la gente te ve. Y sí creo que dentro del medio que tú tienes hay gente que se deja llevar. Sí. Se deja llevar. No cuestiona. No ponen tela de duda. Ellos solamente son seguidores. Sí. Pero también creo que hay gente con capacidades alrededor de uno que posiblemente tengan hasta mayores capacidades que uno mismo. Y no los puedes hacer tontos. Entonces yo creo que tienes que ser congruente. Y la gente ve esa congruencia. De entre la gente van a salir líderes que te van a seguir. Y que va a haber gente que a ti no te va a seguir, pero va a seguir esos líderes. Así es. Y que te van a ayudar a ganar gente que tú no vas a poder alcanzar. Y tienes que ser congruente con ellos. Y ellos te van a estar observando y van a ver tu vida. Entonces, comúnmente yo soy abierto a la gente. Yo soy muy abierto. Soy sin fingimiento. La gente me conoce como soy. Sí. Y yo le digo a la gente, yo soy así en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, en donde estoy, en cualquier ámbito, como contador, como abogado, donde estoy, como pastor, vas a ver a la misma persona. Tienes que ser congruente, porque la gente te va a observar, y la gente que sabe o que descubra que no lo eres, se va a alejar de ti. Entonces tiene que haber congruencia. Tus palabras deben de ser seguidas por acciones, porque tú no eres lo que dices, tú eres lo que haces. Y lo que haces va a marcar a la gente, porque posiblemente lo que digas se les olvide, pero lo que haces no, y sobre todo lo que haces en ellos. Oye, y en este proceso de formar líderes, esa congruencia, ¿cómo formar? Digo, sobre todo ahorita que estamos viviendo tiempos en que las cosas se quieren ya, se quieren rápido. Es la cultura de la inmediatez, de la gratificación instantánea. Es ahorita. No es tanto como procesos, porque sabemos que el proceso del arte, de formar líderes, es un proceso. Sí, va a haber altas, va a haber bajas. La vida es un proceso. Entonces, ¿cómo formar estas nuevas generaciones de líderes en la cultura actual se busca lo inmediato, pero hacerles entender de que eso es un proceso? Creo que mucho tiene que ver con las bases, tiene que ver mucho con el cimiento. Creo que cuando tú agarras a una persona, sobre todo si es joven o niño, tienes que mirar bien su cimiento, porque creo que ese proceso tiene que ver con cimiento. Perdón, tiene que ver con lo primero que oyen de ti. La gente, quien tú mentoreas, tiene que entender que las cosas no son como te las dicen en los medios. Y tiene que ver con las bases, porque herramientas, porque ellos no van a echar mano de lo que no saben, o de lo que no han oído. Ellos van a echar mano de las herramientas que ya tienen. Y tienes que darles como herramienta principal, que es un proceso. En ese cimiento tiene que ir. ¿Qué quieres ser? ¿Roble o calabaza? La calabaza se hace en 6 meses, el roble en 50 años. Dale una patada a una calabaza, la vas a destruir, pero dale una patada a un roble, no va a ser fácil. Yo creo que tiene que ver con el proceso de enseñanza. No es pronto. Ninguna semilla se da en el mismo día. Así es. Tienes que sembrar. Es el proceso de la siembra y la cosecha. Así es. Vas a sembrar, tienes que esperar. Así es.
Posiblemente vayas con lágrimas sembrando, pero después vas a venir con el fruto. Exacto. Entonces, es primordial esa parte. Tienes que enseñarlo. Tienen que oírlo de ti. Y tiene que ser lo primero que oigan de ti. Lo que te voy a enseñar no es rápido, pero funciona. Y funciona siempre. Pero es un proceso. Esto lleva tiempo. Esto lleva tiempo. Y yo sé que todo es muy rápido, todo tiene que ser rápido, como que no hay tiempo pero tienes que aprender a bajarle las revoluciones a los chamacos de este tiempo. Están muy revolucionados por los medios, por lo que comen, por lo que toman. Para los chamacos de este tiempo es muy fácil agarrar un Monster o agarrar, perdón por ya dije marcas, a lo mejor un energizante, andar bien acelerados todo el tiempo. Tienes que aprender a bajarle las revoluciones a los jóvenes y decirles, espérate. Y a lo mejor uno da ese ejemplo de ir más lento. Así es. ¿Me estás siguiendo? Más lento. Oye, pero me estás estorbando. A lo mejor tú eres un Porsche, pero yo soy un Lamborghini, yo soy un Fórmula 1. Ajá. Pero aún el Fórmula 1 lleva un proceso de construcción. Lleva un proceso de cuidado. Ajá. Y de que lo prueban antes de llevarlo a las pistas. Bájale a las revoluciones. Estás muy acelerado, espérate. Porque si estás muy acelerado, no me vas a oír correctamente lo que te estoy diciendo. Porque quieres todo rápido. Así es. Bájale a las revoluciones. Y a veces yo creo que es una parte muy complicada. Sí. Los jóvenes de este tiempo. Sí. Bájale. Quiero que me escuches. Porque los jóvenes de este tiempo no te oyen, pero no te escuchan. Y a veces quieren todo rápido. Bríncate esa parte, bríncate la parte teórica, dime qué es lo que funciona, llévame ya no, espérame, no, son herramientas. Yo no te puedo llevar a cambiar un motor si primero no te enseñé para qué sirve cada herramienta. Así es. Porque yo me puedo llevar a un joven a un quirófano y decirle, pásame tal herramienta, y no van a saber para qué sirve. Necesito darte herramientas y decirte para qué sirven, y después llevarte a la práctica para que sepas en dónde la vas a utilizar. Yo creo que es una parte, la parte más complicada del liderazgo y de formar líderes. Así es. Bajar las revoluciones de la juventud de este tiempo y enseñarles, hacerles entender que nada es rápido. Así es. Que nada permanente es rápido, porque puedes tener un noviazgo rápido, una relación rápida, puedes obtener cosas fácilmente como ahora los jóvenes lo están obteniendo. Sí. Pero esas cosas son efímeras, pasan rápido. No, quieres que permanezca en tu vida, lleva tiempo. Por el error, corrección. Uh-huh. Aún el error, aún el cometer errores nos forma, porque sabemos qué funciona y qué no funciona. ¿Y qué no funciona? A lo mejor ellos saben lo que funciona, a lo mejor ellos saben la regla, el manual. Sí. Tenemos muchos jóvenes y profesionistas de manual, pero no de experiencia. Yo veo a un ingeniero, un arquitecto en la práctica, pero veo que un maestro albañil sabe más que ellos, porque tiene la práctica. El asunto es que tenemos mucha profesión sin experiencia. Jóvenes en lugares importantes de dirección que carecen de experiencia, que creen que saben mucho y no pueden oír a nadie. No oyen al viejo. Ya estás anticuado, tus pensamientos ya no son modernos, te quedaste atrás. Pero la experiencia, el conocimiento sin experiencia, comúnmente digo, porque sí, siempre tiene que hacer, lleva al error. Y el error lleva muchas veces al desastre. Y podemos evitar. Sí. Cuando se une el conocimiento con la experiencia, se construye más y se cometen menos errores. Los jóvenes ahora, para ellos es muy común cometer errores, pero los dejan pasar y los ignoran, y sobre todo no los aceptan. Y a veces es muy complicado. Si no aceptas el error, comúnmente lo vas a estar repitiendo. Así es. Y hasta que no... Estamos en una generación que no aprende de la experiencia ajena.
tenemos una generación muy inteligente, Así es. pero muy poco sabia. Así es. O sea, sabiduría es corregir antes de equivocarte. Inteligencia es corregir cuando te has equivocado. Pero estupidez es nunca querer corregir y negar el error. Pero tenemos una generación muy inteligente, lo reconozco, los ves, con mucha información, pero muy poco sabia. No están dispuestos a aprender en cabeza ajena. No están dispuestos a aprender de los demás, del error de los demás o del acierto de los demás. Porque si tú aceptas el acierto de otros, puedes hacer crecer ese acierto y llevarlo a otros ámbitos. Y si no aprendes del error, pues lo vas a repetir. Así es. Oye, fíjate, estamos llegando casi ya al final del episodio, pero hay aquí un par de preguntas que quiero hacerte. ¿Qué responsabilidad? Digo, porque yo sé que eres muy multifacético, ¿no? Te desempeñas en varios contextos, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen hoy las iglesias, las universidades? Tú como pastor, ¿qué piensas al respecto? Que estamos en una era, creo, que a los jóvenes se nos salen de las manos. Recuerdo los tiempos donde el maestro de escuela se acordaba con el papá y hacían un acuerdo de poder formar a su hijo. Y el maestro tenía mucha autoridad sobre el niño, sobre el joven. Y antes el maestro con el papá se ponía de acuerdo para poder corregir al hijo. A mí me tocó el tiempo donde el maestro tenía también la autoridad de ponernos las manos encima si nosotros no nos correspondemos. No, ahora se pone de acuerdo el papá y el hijo para poder violentar al maestro. Entonces ha cambiado mucho esto. Tiene que ver con principios, tiene que ver con valores. Sí. Siempre seremos afectados por las decisiones de alguien, aunque no esté cerca de nosotros. Definitivamente alguien que fue violentado en Siria, en países árabes, en países orientales, puede llegar a México. Lo estamos viendo, gente que migra con dolor en su corazón, con problemas, con una mala formación, va y daña gente que dices tú, no tiene nada que ver. Tiene que ver con valores, tiene que ver con principios y tiene que ver con cimientos. Y si no hacemos algo ahorita, de alguna manera nos puede afectar en el futuro. Si no hacemos algo en el presente. Nos puede. Exacto. Tuve que quitar esa frase. Nos va a afectar. Es más, ya está sucediendo. Estamos siendo afectados por las decisiones malas de alguien más. Y vamos a ser siendo afectados. No podemos. Ya estamos siendo afectados. Entonces, tenemos que hacer algo. Exacto. Y tiene que ver con formación. ¿Un pensamiento final que te gustaría compartir con nuestra gran audiencia? Creo que todos tenemos la capacidad de formar. Nos vamos a ver la necesidad de formar a otros. No tenemos que tener miedo de hacerlo, pero sí tenemos que tener miedo de no tener las herramientas para hacerlo. Creo que todos tenemos la responsabilidad de formarnos con las herramientas y los medios que tengamos. Porque a lo mejor ya no tengas oportunidades más adelante, sí. Porque es el aquí y el ahora. Mañana no sé, así es que lo que quiero obtener es ya. Así es que si tengo que comprometer mi integridad, mis principios, lo voy a hacer, porque ahorita lo que quiero es tener recursos. Es importantísimo. No me podría yo comprometer a tener profesionistas si no hay principio. Así es. Porque va a llegar el momento en que todo se va a corromper de tal manera que vamos a ser afectados todos. Ya estamos siendo afectados. Yo tenía una frase y creo que todos la tenemos. Tiene que ver mucho con esto. Ves situaciones fuera en la vida diaria, sí. En los medios, que a veces lo ves lejos o que lo ves cerca, en la misma ciudad, quizá con la familia o con conocidos. Y hay una frase que decimos comúnmente: no es mi problema. No, está bien, no es mi problema. Y la vida y la experiencia me han cambiado la frase. Porque yo veo, por ejemplo, a mis hijas y yo digo, bueno, ya están grandes, no es mi problema. O veo gente dentro de la congregación o
clientes míos dentro del ámbito fiscal y jurídico, y digo, pues no es mi problema. Pero eso me ha hecho cambiar mucho la experiencia en los años. Sí es mi problema, porque termina siendo mi problema. Así es. Lo que mis hijos hagan, lo que la gente cercana a mí haga, va a terminar siendo mi problema. Yo digo, lo que está pasando en Mexicali no es mi problema, no, va a terminar siendo mi problema, porque voy a terminar siendo afectado por lo que las decisiones que los demás tomen. Me guste o no, voy a ser afectado. En el ámbito político, jurídico, lo que sea, en los alrededores, voy a terminar siendo afectado por las decisiones que alguien más tome, por las malas decisiones que alguien más tome, o las buenas decisiones también, voy a ser afectado. Recuerdo una historia de un joven que tuve cerca de mí como pastor, que yo lo traté bien a pesar de que era un muchacho rebelde con muchos problemas, con una familia disfuncional, con muchos problemas, una familia quebrada completamente. Yo lo tuve en mi mano y resulta que, pues lógico, no ayudó mucho a la familia en medio, sus propias decisiones, se va de la congregación y termina siendo un delincuente. Pero curiosamente, siendo un delincuente en un medio complicado, me lo encuentro más adelante y se acordó de mí. Y se acordó que yo tuve buenas acciones con él, que lo traté bien a pesar de que era de la familia que venía. Se acordó de mí y por ese recuerdo no fui afectado. Entonces, parece que no, pero sí es mi problema. Digo, bueno, ya se fue, ya no es mi problema. Salió de mis medios. ¿Será problema de alguien más? No, se termina siendo mi problema porque me va a afectar. Tenemos la Universidad Holmes, que es la universidad pentecostal cristiana más antigua del mundo, data de 1898. Valores primero que conocimiento. Así es. Manejo jóvenes. Tenemos una asociación civil que se llama Apoyo Berea, que es RECEP, la insignia. Estamos en medios, damos pláticas en primarias, secundarias, preparatorias y universidades. Y esto, siempre hablando de esa parte primordial que para nosotros es. Sí. No entramos como un medio cristiano, pero nosotros se los decimos, somos cristianos. Así es. Y hay principios. Hemos ido a escuelas donde es urgente que vengan. Muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Coronado Leadership. Pues hoy aprendimos muchísimas cosas. Espero que haya sido de valor para nuestra audiencia. Y la verdad que el liderazgo más exitoso no es aquel que logra muchas cosas, sino aquel que forma a muchas personas y de la manera correcta. Un liderazgo con propósito, un liderazgo auténtico, un liderazgo real, un liderazgo con valores. Así que si fue de valor para ti este episodio de Coronado Leadership, yo te invito a que lo compartas con tus amigos, con tus compañeros, con tu familia, y nos vemos en el próximo episodio de Coronado Leadership. Gracias.